Parte 1. El misterio de la cruz. Querido oyente, ¿alguna vez te has sentido perdido, vacío o sin dirección? Tal vez has intentado llenar ese vacío con trabajo, relaciones, logros o placeres, pero aún así, hay algo dentro de ti que clama por algo más profundo, más eterno. Esa voz interior no es casualidad, es el alma humana recordando su origen y su necesidad de redención. Hoy quiero hablarte del misterio más grande de toda la historia, la cruz, no como un simple símbolo religioso, ni como un adorno en el cuello de los creyentes, sino como el centro del amor divino, el punto donde el cielo y la tierra se encontraron, donde la justicia y la misericordia se abrazaron. Antes de continuar, te invito a que le des like a este video, te suscribas y compartas este mensaje para que otros también puedan conocer el poder transformador de la cruz, y escribe en los comentarios esta frase que hoy será nuestra declaración de fe. La cruz de Cristo cambió mi destino. El propósito eterno detrás del madero, imagina por un momento el universo entero en silencio. Los ángeles contienen el aliento. El Hijo de Dios, aquel por medio del cual fueron creadas todas las cosas, se dispone a morir en un madero. ¿Podría haber algo más desconcertante? ¿Cómo es posible que el Creador se someta a la creación? ¿Cómo puede la fuente de la vida entregar su vida? Desde el inicio de los tiempos, Dios había trazado un plan no improvisado, sino concebido antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro lo expresa así: Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. La cruz no fue un accidente, fue el cumplimiento perfecto del amor divino, el punto donde la justicia de Dios fue satisfecha y su misericordia se desbordó sobre la humanidad. En ese madero, Dios no solo juzgó el pecado, sino que abrió un camino nuevo hacia su presencia. El choque entre la luz y la oscuridad. En el monte Calvario, el universo presenció la batalla más grande de todos los tiempos. No se trató de ejércitos humanos, ni de reinos terrenales, sino de un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre la santidad y el pecado. Jesús no solo cargó una cruz de madera, cargó con el peso del mundo entero. Cada mentira, cada traición, cada lágrima de injusticia, cada pensamiento impuro, todo fue puesto sobre él. El profeta Isaías lo anunció siglos antes: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. La cruz fue el campo de batalla donde el amor venció al odio, donde la luz derrotó a las tinieblas, y donde la muerte fue vencida por la vida. Imagina esa escena: el cielo oscurecido, el velo del templo rasgándose, la tierra temblando. Era como si la creación entera llorara y a la vez celebrara, porque en ese instante, lo imposible sucedía: el hombre volvía a ser reconciliado con Dios. La locura del amor divino. Querido oyente, el amor de Dios no es lógico. Es un amor que no calcula, que no negocia, que no se detiene ante el dolor. Un amor que decidió morir para darte vida. Pablo lo expresó con asombro en su carta a los romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Piensa en eso. Cristo no murió por los buenos, ni por los santos, ni por los que lo merecían. Murió por ti, por mí, por todos los que alguna vez fallamos, por los que un día estuvimos lejos, confundidos, cargando culpas que no podíamos borrar. La cruz fue la respuesta de Dios al problema del pecado, no una respuesta de juicio, sino de gracia. Cada clavo, cada gota de sangre, cada palabra pronunciada desde el madero, era una declaración: te amo, y estoy dispuesto a pagar el precio de tu libertad. La cruz como punto de encuentro. La cruz es más que un símbolo, es una puerta que divide la historia, que marca un antes y un después en la vida de quien se acerca a ella. En el Calvario, Jesús extendió sus brazos no solo para ser crucificado, sino para abrazar al mundo entero. Entre el cielo y la tierra, suspendido en medio del dolor, se convirtió en el puente que une lo divino con lo humano.
Por eso cuando un alma se acerca a la cruz, no se encuentra con condena, sino con perdón. No se encuentra con juicio, sino con amor. No se encuentra con un Dios distante, sino con un Padre que corre a su encuentro. Jesús mismo lo dijo, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 32. Él no fue levantado solo sobre un madero, fue exaltado como Salvador, como el camino, la verdad y la vida. Un llamado al corazón. Querido oyente, tal vez hoy te sientes lejos, cansado o confundido. Quizás has pensado que tus errores son demasiado grandes, que tu historia ya no tiene arreglo. Pero quiero decirte algo, la cruz fue suficiente. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuán profunda sea la herida, porque la cruz no fue hecha para los perfectos, sino para los que necesitan un nuevo comienzo. Ahí, donde la sangre del Cordero fue derramada, Dios escribió una nueva historia para ti, una historia de perdón, redención y esperanza. Jesús no murió para que tuvieras una religión, murió para que tuvieras una relación, una comunión viva con el Padre, sellada por amor eterno. Cierra tus ojos por un momento. Imagina estar al pie de la cruz. El aire huele a tierra y lágrimas. Escuchas los latidos del corazón del Salvador que se apagan poco a poco, y sin embargo, en ese silencio, algo nace. El perdón, la reconciliación, la vida eterna. La cruz, que parecía una derrota, se convirtió en la mayor victoria del universo. Y tú, sí, tú formas parte de esa historia, porque cada vez que miras a la cruz y recuerdas lo que Él hizo, estás mirando el mayor acto de amor jamás mostrado. Conclusión de la parte 1. La cruz no fue el final del dolor, fue el principio de la esperanza. En ella, Dios no solo mostró su justicia, sino su misericordia. Y en esa intersección divina, tú y yo encontramos la vida eterna. En la próxima parte, descubriremos el significado eterno del sacrificio, por qué ese acto de amor sigue transformando vidas siglos después, y cómo su poder aún fluye hoy para sanar, perdonar y restaurar corazones. Querido oyente, nunca olvides esto. La cruz de Cristo cambió tu destino. Parte 2. El significado eterno del sacrificio. Querido oyente, la cruz no fue un hecho aislado en la historia, fue el punto culminante de un plan divino trazado desde la eternidad. Cada detalle del sacrificio de Cristo tiene un significado profundo, y cada gota de su sangre derramada fue una palabra escrita por Dios en el lenguaje del amor eterno. La humanidad buscó durante siglos el camino hacia la reconciliación con Dios. Desde los días de Adán hasta los profetas, el hombre intentó acercarse mediante sacrificios, leyes y rituales, pero nada era suficiente. El pecado seguía levantando un muro entre Dios y el hombre, y entonces el cielo hizo lo impensable. Dios mismo se convirtió en el Cordero. El apóstol Juan lo resumió con una sola frase que cambió el curso de la historia. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29. Desde ese instante, todo cobró sentido. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue una simple ejecución. Fue la consumación de la redención prometida. En él se cumplió cada profecía, cada sombra del Antiguo Testamento, cada altar donde se ofrecía un sacrificio temporal que apuntaba hacia el definitivo. El sacrificio de Cristo no solo limpió el pecado del pasado, sino que abrió un camino eterno para todos los que crean en él. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, «Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención». Eterna redención, esa frase encierra todo el propósito del Calvario. No fue un acto simbólico, sino un pago completo, una transacción divina sellada con la sangre del Hijo de Dios. Piensa en esto. En la cruz, Jesús no solo murió por tus pecados, murió en tu lugar. Tomó la condena que te correspondía y la llevó sobre sí. El justo por los injustos, el santo por los culpables, el inocente por los perdidos. El apóstol Pablo lo explicó así en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21.
Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cada palabra pronunciada desde la cruz fue una revelación del corazón del Padre. Cuando Jesús exclamó, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», estaba pronunciando sobre la humanidad entera la más grande oración de misericordia jamás dicha. No solo estaba perdonando a los que lo crucificaban, sino abriendo la puerta para que todo aquel que crea pueda recibir perdón. El sacrificio de Cristo también reveló el carácter de Dios. Muchos ven en la cruz dolor, sufrimiento y muerte, pero quien mira con los ojos del Espíritu, ve en ella la justicia y la misericordia encontrándose en un solo punto. La justicia demandaba castigo, pero la misericordia ofrecía perdón. En el Calvario, ambas se unieron para siempre. Dios no ignoró el pecado, lo pagó con su propia vida. Querido oyente, en ese madero, Jesús no solo soportó el dolor físico, sino algo mucho más profundo, la separación del Padre. Por un momento, el Hijo experimentó el vacío del abandono divino, para que tú nunca tuvieras que experimentarlo. Por eso exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 46. Esa frase resuena con un eco eterno. En ese grito, Jesús estaba cargando la soledad de toda la humanidad, el peso de la culpa, el silencio que cada alma ha sentido cuando cree que Dios se ha ido. Pero la verdad es que, a través de ese abandono, Dios estaba más cerca que nunca, porque mientras el Hijo moría, el Padre redimía. El significado eterno del sacrificio de Cristo también se revela en una palabra que Jesús pronunció justo antes de entregar su espíritu. Consumado es. Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 30. Esa no fue una palabra de derrota, sino de victoria. En el idioma original, tetelestai era una expresión legal y comercial que significaba pagado por completo. Jesús estaba declarando ante el cielo y la tierra, la deuda ha sido cancelada. Todo lo que te separaba de Dios fue borrado en ese instante. A veces pensamos que la salvación depende de lo que hacemos, pero la cruz nos recuerda que ya fue hecho. No hay nada que puedas añadir al sacrificio de Cristo. Tu papel no es pagar, sino creer. Tu tarea no es ganar el favor de Dios, sino recibirlo con gratitud. Imagina por un momento al pecador que, en su último aliento, colgaba junto a Jesús. Había vivido una vida de errores, sin esperanza ni mérito alguno. Pero bastó una frase, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 43. Ese instante define el poder eterno del sacrificio. El ladrón no pudo hacer obras, ni cumplir mandamientos, ni probar su fe con acciones. Solo creyó, y eso bastó, porque la cruz no mira tu pasado, sino tu corazón. Querido oyente, el sacrificio de Cristo no envejece, no pierde valor con el tiempo, no se debilita con las generaciones. Su poder sigue vivo, sigue actuando, sigue alcanzando a cada alma que clama por salvación. Por eso Hebreos capítulo 7, versículo 25 declara, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús no solo murió por ti, hoy vive para ti. Su sacrificio no terminó en la cruz, continúa en el cielo, donde intercede por los suyos, donde presenta ante el Padre las marcas que todavía llevan tu nombre. Imagina por un momento a Cristo mostrando sus manos perforadas ante el trono. Cada herida es una voz que clama, pagado está. Cada marca recuerda al universo que la gracia triunfó sobre el pecado. El sacrificio de la cruz también te enseña algo esencial, que tu valor no se mide por tus logros, sino por el precio que fue pagado por ti. Y el precio fue la sangre del Hijo de Dios. Pedro lo escribió así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Querido oyente, no hay culpa tan grande que la cruz no haya cargado,
No hay herida tan profunda que su sangre no pueda sanar. No hay corazón tan endurecido que el amor del Calvario no pueda ablandar. A veces cuando la vida se vuelve oscura, cuando el dolor parece no tener fin, recuerda que en el centro de la historia hubo un madero y un Salvador que transformó el sufrimiento en redención. Y si Dios pudo convertir la cruz en un trono, también puede convertir tu dolor en propósito. Cada vez que mires una cruz, recuerda esto: no estás viendo un símbolo de derrota, sino una corona de victoria. La cruz es el lugar donde el amor triunfó, donde el Hijo de Dios decidió cargar con lo que tú no podías soportar. Y lo hizo con gozo, sabiendo que su sacrificio te devolvería la vida. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo de Jesús era verte libre, redimido, reconciliado. Su alegría era cumplir la voluntad del Padre y abrirte el camino hacia la eternidad. Por eso hoy, cuando te sientas indigno, recuerda que el valor de tu alma se mide en la cruz. Y cuando te sientas débil, mira hacia el Calvario y encontrarás fuerza en el amor que se entregó sin medida. Querido oyente, el sacrificio de Cristo sigue hablando. A través de los siglos, su voz sigue diciendo: ven a mí. No importa quién seas, ni lo que hayas hecho, ni cuánto te hayas alejado. La cruz sigue siendo suficiente. El sacrificio de Jesús es eterno, porque fue hecho por un Dios eterno. Y ese mismo sacrificio hoy está disponible para ti. Solo necesitas creer, rendir tu corazón y permitir que su gracia te transforme. Y así, el misterio del sacrificio se convierte en una verdad personal. Ya no es una historia antigua, sino la historia de tu vida. Porque cuando aceptas lo que Él hizo, la cruz deja de ser un hecho histórico y se convierte en una experiencia viva. El Calvario no queda atrás en el tiempo, se traslada a tu corazón, y en ese encuentro, todo cambia, el pecado se borra, la culpa se disuelve, y una nueva esperanza comienza a florecer. En la próxima parte, exploraremos cómo este sacrificio eterno se aplica a tu vida diaria, cómo puedes vivir cada día bajo la sombra de la cruz, con fe, con propósito, y con una comunión real con el Dios que te amó hasta el final. Querido oyente, nunca olvides esto: la cruz no fue el fin del amor de Dios, fue su expresión más perfecta. Parte 3. Vivir bajo la sombra de la cruz. Querido oyente, comprender la cruz es solo el comienzo. El verdadero desafío es vivir bajo su sombra, porque el sacrificio de Cristo no solo fue un acto que ocurrió hace más de 2000 años, es una realidad que debe influir en cada decisión, en cada pensamiento, en cada paso que damos. Cuando Jesús murió, no lo hizo para que simplemente lo recordáramos en fechas especiales. Lo hizo para que su vida se manifestara en la tuya. Vivir bajo la sombra de la cruz significa que cada día, en medio de tus luchas, recuerdas que ya no vives tú, sino Cristo en ti. El apóstol Pablo lo expresó de forma contundente en Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir bajo la cruz no es vivir en derrota, sino en libertad, porque en ella, todo lo que antes te ataba fue roto. El pecado perdió su dominio, la culpa perdió su voz, y el temor perdió su poder. Pero ¿qué significa realmente vivir bajo la cruz? Significa recordar cada día quién eres en Cristo y lo que Él hizo por ti. Significa levantarte sabiendo que tu identidad ya no está en tus fracasos, sino en su victoria. Significa perdonar como fuiste perdonado, amar como fuiste amado, y servir como fuiste servido. Querido oyente, vivir bajo la cruz es vivir con propósito. Ya no caminas sin dirección ni te defines por tus heridas. Caminas con la certeza de que cada paso está sostenido por la gracia de aquel que dio su vida por ti. Cuando vives bajo la sombra de la cruz, aprendes a mirar tus circunstancias desde una nueva perspectiva. El sufrimiento ya no es castigo, sino una oportunidad de conocer más al Salvador. Las pruebas ya no son un obstáculo, sino un camino de transformación.
El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La vida cristiana no consiste en evitar el dolor, sino en aprender a encontrar a Dios en medio de él. Y cuando miras la cruz, descubres que el sufrimiento no tiene la última palabra, porque el mismo Dios que murió en ella, resucitó para mostrarte que cada herida puede convertirse en testimonio. Vivir bajo la cruz también significa rendición. Jesús no solo murió, se entregó voluntariamente. Nadie lo obligó. Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 18, «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar». Esa entrega voluntaria es el modelo de cómo debemos vivir. Rendirnos no es debilidad, es el acto más grande de confianza. Cuando entregas tu voluntad a Dios, cuando sueltas el control y dices, «Hágase tu voluntad y no la mía», estás viviendo a la sombra de la cruz. Vivir bajo la cruz también significa aprender a perdonar, porque en ella, Jesús perdonó a quienes lo traicionaron, lo escupieron y lo crucificaron. Si Él pudo perdonar desde el dolor, ¿cuánto más podemos hacerlo nosotros, que hemos sido perdonados por Él? Tal vez hay heridas en tu corazón que aún duelen, personas que te fallaron, palabras que te marcaron, traiciones que dejaste sin cerrar. Querido oyente, la cruz no solo es el lugar donde Dios perdonó tus pecados, también es el lugar donde tú puedes dejar tus amarguras. Cada vez que sueltas el rencor, estás imitando al Cristo crucificado, y cuando lo haces, el Espíritu Santo te sana y te libera. Vivir bajo la cruz es también vivir con humildad, porque la cruz te recuerda que la salvación no se ganó por méritos, sino por gracia, que no hay lugar para el orgullo, ni para la vanagloria. Pablo escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 14, «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo». El orgullo muere al pie de la cruz, porque allí entendemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Él. La cruz es el gran igualador, no hay ricos ni pobres, sabios ni ignorantes, fuertes ni débiles. Todos somos pecadores necesitados de gracia, y todos somos amados con el mismo amor. Querido oyente, vivir bajo la cruz también significa tener comunión constante con Dios. No se trata solo de orar de vez en cuando o asistir a una iglesia. Se trata de mantener viva una relación con aquel que te rescató. Cuando vives bajo la cruz, aprendes a hablar con Dios no solo en los templos, sino en los momentos cotidianos, mientras trabajas, mientras conduces, mientras lloras o ríes. Orar bajo la cruz es recordar que tus palabras no suben por tus méritos, sino por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos invita así: «Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Cada vez que te arrodillas, la cruz te recuerda que el camino hacia el Padre está abierto. No hay velo, no hay distancia, no hay condenación, solo un amor que te espera con los brazos extendidos. Vivir bajo la sombra de la cruz también es aprender a confiar, porque el mismo Dios que entregó a su Hijo por ti, no te dejará a la deriva. Romanos capítulo 8, versículo 32 lo dice así: «El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?». Cuando recuerdas eso, el miedo pierde fuerza, las preocupaciones se apagan y la esperanza renace, porque sabes que si Dios no te negó a su propio Hijo, no te negará nada que sea parte de su propósito para ti. Vivir bajo la cruz, querido oyente, es vivir con paz, no la paz que depende de las circunstancias, sino la que brota del alma cuando sabes que todo fue resuelto en el Calvario. Cada deuda fue pagada, cada culpa fue perdonada, cada cadena fue rota. Por eso cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale tú la cruz. Dile que el precio fue pagado, que la sangre fue derramada, que la victoria ya fue ganada. Porque en Cristo ya no eres esclavo del ayer, sino heredero del mañana. Vivir bajo la cruz
también te enseña a amar con compasión. Jesús no murió solo por los que lo seguirían, sino también por los que lo rechazarían. Ese amor incondicional debe reflejarse en nosotros. Amar al que piensa diferente, al que nos hiere, al que parece imposible de amar. Porque cuando amas así, estás demostrando que la cruz ha transformado tu corazón. El amor es la evidencia más clara de una vida redimida. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Querido oyente, vivir bajo la cruz es vivir con propósito eterno. No solo vives para ti, sino para reflejar a aquel que murió y resucitó por ti. Cada acción, cada palabra, cada decisión puede ser un acto de adoración si la haces recordando el sacrificio de Cristo. Por eso, antes de actuar, de hablar o decidir, pregúntate, ¿esto honra la cruz? ¿Esto refleja el amor de mi Salvador? Vivir bajo la cruz no es fácil, pero es el camino de la verdadera libertad, porque cuanto más te acercas a ella, más ligero se vuelve el peso de la vida, y cuanto más miras al crucificado, más te pareces a él. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame». Tomar la cruz no es sufrir por sufrir, es vivir con propósito, con fe, con entrega. Es caminar sabiendo que cada sacrificio tiene sentido cuando lo haces por amor. Querido oyente, vivir bajo la sombra de la cruz es vivir en victoria, no una victoria basada en las circunstancias, sino en la certeza de que Cristo ya venció, y si Él venció, tú también puedes vencer. En la próxima parte, veremos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que encontraron en la cruz su fuerza, su propósito y su redención. Historias que nos recordarán que el poder del Calvario no se apagó hace siglos, sino que sigue vivo hoy, tocando vidas, cambiando corazones y escribiendo nuevas historias de fe. Nunca lo olvides, vivir bajo la sombra de la cruz no es una carga, es un privilegio. Es vivir sabiendo que el amor de Dios te cubre, te guía y te sostiene cada día. Parte 4. El poder de la cruz en las historias de la Biblia. Querido oyente, la cruz no apareció repentinamente en la historia. Desde el principio de los tiempos, Dios fue dejando señales, sombras y figuras que apuntaban hacia ese madero donde el amor sería revelado por completo. Cada página de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, susurra el mismo mensaje: el Hijo de Dios daría su vida para salvarnos. El poder de la cruz no comenzó en el Calvario, comenzó en el corazón de Dios, y las Escrituras nos muestran cómo ese poder ya se manifestaba mucho antes de que Jesús caminara sobre la tierra. Imagina por un momento a Adán y Eva, recién expulsados del Edén, el paraíso cerrado, el camino al árbol de la vida bloqueado por querubines con espadas de fuego. El pecado había roto la comunión perfecta entre Dios y el hombre, pero incluso allí, en medio del juicio, Dios hizo una promesa: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa fue la primera profecía de la cruz. Desde aquel momento, Dios anunció que vendría uno que aplastaría la cabeza del enemigo, aunque su talón sería herido. Esa herida sería la cruz, y esa victoria sería la redención. Siglos más tarde, vemos a Abraham subiendo al monte Moría con su hijo Isaac. El anciano patriarca lleva el fuego y el cuchillo, mientras su hijo carga la leña sobre su espalda. Isaac pregunta: «Padre mío, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y Abraham responde con fe: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto». Génesis capítulo 22, versículo 8. Aquella escena no era solo una prueba de obediencia, era una profecía viva. Isaac, el hijo amado, cargando la leña, representa a Cristo llevando su cruz. Y cuando Dios detiene la mano de Abraham y muestra un carnero atrapado entre los matorrales, estaba anunciando lo que siglos después sucedería: Dios mismo proveería al cordero. Ese cordero sería su propio hijo. El poder de la cruz también se refleja en el Éxodo. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto,
Dios ordenó a Moisés que cada familia sacrificara un cordero y colocara su sangre en los marcos de las puertas. Esa noche, el ángel destructor pasó por la tierra, y todo hogar que estaba cubierto por la sangre fue salvado. Éxodo capítulo 12. Esa sangre sobre los dinteles era un anuncio del poder que un día tendría la sangre del Cordero perfecto. Así como el ángel pasó de largo ante las casas marcadas, la condenación pasa de largo ante aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo. La cruz se convierte entonces en nuestra puerta de salvación. Avancemos en la historia hasta el desierto, donde Israel se rebeló contra Dios. Serpientes venenosas comenzaron a atacar al pueblo, y muchos morían. Dios instruyó a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Números capítulo 21, versículo 8. Moisés levantó una serpiente de bronce, y todos los que la miraban con fe eran sanados. Siglos después, Jesús explicó el significado de aquel evento, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Aquella serpiente de bronce prefiguraba la cruz, el símbolo del pecado levantado para traer sanidad, el inocente cargando la culpa, el madero que transforma la muerte en vida. También encontramos la sombra de la cruz en los sacrificios del templo. Día tras día, los sacerdotes ofrecían animales en el altar para expiar los pecados del pueblo, pero ningún sacrificio podía limpiar el corazón, solo cubrían temporalmente la culpa hasta que viniera el verdadero Cordero. Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso, cuando Cristo vino, se ofreció a sí mismo una vez y para siempre, y en su muerte, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, declarando que el acceso a Dios estaba abierto. Cada historia, cada altar, cada profecía apuntaba al mismo lugar, el Calvario, el lugar donde Dios demostraría que su amor era más fuerte que el pecado, más grande que la muerte, más poderoso que el enemigo. Imagina por un momento al rey David escribiendo el Salmo 22, siglos antes de que existiera la crucifixión como método de ejecución. Sin embargo, sus palabras describen la cruz con exactitud: horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, versículos 16 y 18. ¿No es asombroso? Dios ya estaba revelando el sufrimiento del Mesías mucho antes de que sucediera, y todo apuntaba al mismo mensaje. La cruz no fue una tragedia, fue un plan perfecto. El poder de la cruz también se manifestó en los profetas. Isaías la describió con detalle: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías capítulo 53, versículos 3 y 5. Cada palabra profética era una promesa cumplida en Jesús, el Cordero sufriente que cayó ante sus verdugos, el siervo obediente que se entregó sin resistir, el sacrificio perfecto que llevó sobre sí las culpas del mundo. Pero el poder de la cruz no termina en las profecías, se cumple plenamente en los evangelios, donde vemos su efecto real sobre las vidas. Pensemos en el centurión romano al pie del madero, un hombre acostumbrado a la muerte, testigo de innumerables ejecuciones. Sin embargo, al ver a Jesús morir, exclamó: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Marcos capítulo 15, versículo 39. La cruz tenía poder incluso para conmover el corazón de un soldado endurecido. Lo que vio no fue debilidad, sino majestad. No fue derrota, sino amor. Y no olvidemos al ladrón que colgaba junto a Jesús, un hombre condenado, sin futuro, sin mérito alguno. Pero en sus últimos momentos, levantó su voz y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Ese ladrón representa a toda la humanidad, culpable, pero redimible, perdido, pero amado, y la cruz fue el puente que lo llevó del juicio a la misericordia.
También recordemos al apóstol Pedro, aquel que juró nunca negar a su maestro, pero lo hizo 3 veces. Después de la resurrección, Jesús lo buscó, no para reprenderlo, sino para restaurarlo. A orillas del mar de Galilea, le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y en cada respuesta, Jesús lo levantó de su culpa. Esa es la obra de la cruz, no solo perdona, sino que restaura, no solo limpia, sino que devuelve propósito. El poder de la cruz transformó a Saulo, perseguidor de la iglesia, en Pablo, el apóstol del Evangelio, transformó a un pescador impulsivo en un líder lleno de fe, transformó a mujeres quebrantadas en testigos del Cristo resucitado, y sigue transformando corazones hoy. Querido oyente, el poder de la cruz es real porque su historia no quedó en los libros, se sigue escribiendo en la vida de cada persona que cree. Cada vez que alguien es perdonado, la cruz se levanta otra vez. Cada vez que un corazón herido es sanado, el Calvario vuelve a brillar. La cruz tiene poder para romper las cadenas más pesadas, sanar las heridas más profundas y encender la fe más débil. No importa cuántos siglos pasen, su mensaje sigue siendo el mismo. Dios te ama y dio a su Hijo por ti. En la próxima parte, conoceremos testimonios simbólicos e imaginarios que ilustrarán cómo ese poder de la cruz sigue actuando en las vidas de los creyentes hoy. Historias que podrían ser las tuyas o las mías, porque todos, de alguna manera, hemos sido tocados por la gracia del Calvario. Querido oyente, nunca olvides, el poder de la cruz no pertenece al pasado, está vivo, latente, esperando que cada alma se acerque y crea. Parte 5. Testimonios bajo la cruz. Querido oyente, si algo demuestra el poder de la cruz, es el cambio que produce en la vida del ser humano. El Evangelio no es una teoría, ni una idea moral, es una experiencia transformadora. Cuando el amor de Dios se encuentra con la miseria humana, nace un nuevo corazón. Hoy quiero que imaginemos 3 historias. No son relatos de la antigüedad, sino testimonios simbólicos que podrían ser los tuyos, los míos, los de cualquiera que se haya encontrado con el Cristo del Calvario. Porque cada alma que se rinde al pie de la cruz tiene una historia que contar. La primera historia es la de María, una mujer que vivía con un peso insoportable. Creció escuchando sobre Dios, pero lo veía como un juez implacable, no como un padre. A lo largo de su vida cometió errores que la marcaron, relaciones rotas, decisiones impulsivas, heridas que nunca cerraron. Su corazón estaba lleno de culpa. Cada noche, las voces del pasado la perseguían recordándole que no merecía perdón. Un día, caminando sin rumbo, entró en una iglesia vacía. Allí vio una cruz. No era de oro ni adornada, era simple, de madera vieja. Pero algo en ella la detuvo. No sabía por qué, pero sintió la necesidad de arrodillarse. Y mientras sus lágrimas caían, escuchó en su interior una voz que no era suya. No estás sola, yo pagué por ti. En ese instante, comprendió lo que nadie le había explicado, que la cruz no acusa, la cruz abraza. María salió de ese lugar distinta, no porque su pasado desapareciera, sino porque por primera vez entendió que no tenía que cargarlo sola. Su vida no volvió a ser perfecta, pero fue libre, y cada vez que el peso regresaba, miraba al cielo y recordaba, Jesús ya llevó mi culpa. El segundo testimonio es el de Andrés, un hombre que vivía en una lucha constante con su fe. Había crecido en la iglesia, conocía los versículos, cantaba los himnos, pero en su interior sentía un vacío. Su vida espiritual se había vuelto rutina, un conjunto de hábitos sin fuego, hasta que un día, después de un tiempo de crisis, perdió todo su empleo, su estabilidad, incluso su paz interior. Se sintió abandonado por Dios. Pasaba las noches orando sin respuestas, y su oración terminó reducida a un suspiro. ¿Dónde estás, Señor? Una madrugada, agotado, abrió su Biblia al azar, y sus ojos se posaron en un solo versículo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. De pronto lo comprendió. Jesús también conoció el silencio del Padre, y aún así confió. Esa revelación cambió su manera de orar.
Ya no buscaba sentir algo, buscaba creer. Aprendió que la cruz no siempre da respuestas, pero siempre da presencia, y que cuando todo parece perdido, Dios sigue sosteniendo el alma. Hoy Andrés sirve en su comunidad, enseñando a otros que la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en mantenerse fiel en medio de la oscuridad. Porque la cruz no es solo el lugar donde Cristo murió, sino donde la fe se purifica y el alma se fortalece. El tercer testimonio es el de Samuel, un hombre endurecido por el rencor. Su padre lo había abandonado de niño, y esa herida se convirtió en una muralla. Prometió nunca depender de nadie, ni de Dios. Vivía para el trabajo, para demostrar que no necesitaba amor. Pero en el fondo su corazón se consumía. Un día, mientras viajaba en autobús, escuchó a una predicadora decir por la radio: Jesús fue abandonado en la cruz, para que tú nunca más lo fueras. Esa frase perforó su orgullo. Por primera vez, entendió que su rabia no era fuerza, sino dolor sin sanar. Esa noche, Samuel se arrodilló en su habitación y entre lágrimas, dijo las palabras que había evitado toda su vida: Padre, perdóname. Y sintió algo que no podía explicar. No luces, no voces, sino una paz profunda. La cruz había derrumbado su muro, porque solo el amor de Dios puede sanar lo que el odio mantuvo vivo por años. Querido oyente, estos tres testimonios no son excepciones. Son ejemplos de lo que ocurre cuando un alma se encuentra con la cruz. El orgullo se rompe, la culpa se limpia, el dolor se sana, y lo que era imposible para el hombre, se vuelve posible con Dios. Cada persona que llega al Calvario trae una historia distinta, pero todos se van con el mismo final: gracia. Por eso, el poder de la cruz no depende de lo que hiciste, sino de lo que Cristo hizo. Quizás tú también te sientes como María, cargando un pasado que duele, o como Andrés, buscando respuestas que no llegan, o como Samuel, luchando contra heridas que no sabes cómo perdonar. Sea cual sea tu historia, la cruz te espera. No importa cuán lejos hayas ido, ni cuántas veces hayas caído. En el Calvario no hay distancia que el amor de Dios no pueda recorrer. Jesús no te pide perfección, te pide entrega. No te pide mérito, te pide fe. Hebreos capítulo 4, versículo 16 lo dice así: Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es la cruz, un trono de gracia, no un tribunal, no un muro, sino un refugio para el alma cansada. Y cuando te acercas con sinceridad, descubres que no solo hay perdón, sino transformación. Tal vez, querido oyente, has sentido que tu vida no tiene rumbo, que la fe se ha enfriado, que el corazón se ha endurecido, que el alma está cansada. La cruz es el lugar donde puedes empezar de nuevo. Allí, las lágrimas no son signo de debilidad, sino semillas de esperanza. Cada lágrima al pie del madero se convierte en una promesa, la promesa de una vida nueva. Porque la cruz no solo fue el final del pecado, fue el inicio de la redención. Querido oyente, te invito a hacer algo ahora, mientras escuchas estas palabras. Cierra tus ojos, y en silencio, imagina la cruz frente a ti. Imagina los clavos, la corona, el rostro de aquel que te amó hasta el final. No te apresures, quédate ahí un momento, deja que tu alma lo contemple, y susúrrale: Jesús, gracias por tu cruz. Esa oración sencilla puede cambiarlo todo, porque cuando el corazón se rinde, el cielo se abre. En la próxima parte, hablaremos de cómo vivir cada día bajo esa verdad, cómo mantener encendida la llama del amor de Cristo en lo cotidiano, en el trabajo, en el hogar, en las pruebas. Veremos que la cruz no es solo un recuerdo, sino un estilo de vida. Querido oyente, si este mensaje ha tocado tu corazón, no te lo guardes, compártelo, porque alguien, en algún lugar necesita escuchar que aún hay esperanza al pie de la cruz. Parte 6. Caminar cada día con la cruz. Querido oyente, entender la cruz es un don, ser tocado por ella es una bendición, pero vivir bajo su luz cada día es un desafío que requiere entrega, fe y constancia, porque la cruz no es solo el lugar donde recibimos perdón,
Es el punto de partida de una nueva manera de vivir. Jesús no dijo, mírenme morir en la cruz. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Esa frase encierra todo el corazón del discipulado cristiano, tomar la cruz cada día, no solo el domingo, no solo cuando todo va bien, sino en los días grises, en los momentos de duda, en las temporadas de espera. Caminar con la cruz no significa vivir cargando dolor, sino viviendo con propósito. Querido oyente, tomar la cruz no es un castigo, es un privilegio. Es decirle a Dios, no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. Es entregar los propios planes, las propias ambiciones, los propios deseos, y permitir que Él los moldee conforme a su voluntad perfecta. Caminar con la cruz es aprender a morir un poco cada día, morir al orgullo, al egoísmo, al resentimiento, morir a todo lo que impide que Cristo viva plenamente en ti. El apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 31, cada día muero, y no hablaba de un final físico, sino de un proceso espiritual. Cada día, Pablo elegía renunciar a su yo, para que el Espíritu Santo lo guiara en amor y obediencia. Cuando caminas con la cruz, aprendes que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, sino en hacer lo que agrada a Dios. El mundo te dirá que vivir bajo la cruz es perder, pero los que han probado su poder saben que es ganar vida eterna. Caminar con la cruz significa tener una fe que no depende de las emociones, porque hay días en que no sentirás nada, días en los que parecerá que el cielo guarda silencio, pero aún así, eliges creer, porque sabes que la cruz es más fuerte que tus sentimientos. Hay una paz profunda que solo se encuentra cuando decides confiar, incluso cuando no entiendes. Jesús, en el Getsemaní, mostró la oración más sincera que puede hacer un alma rendida. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. Caminar con la cruz es aprender a decir esas mismas palabras cada día. No sea mi voluntad, sino la tuya, y en ese acto de entrega, encuentras descanso, porque la cruz te enseña que no estás al mando, pero estás en buenas manos. Querido oyente, tomar la cruz también significa caminar en amor, porque la cruz es la expresión más alta del amor divino. Y si queremos ser seguidores de Cristo, debemos amar como Él amó. Eso significa perdonar cuando no hay disculpa. Significa servir cuando nadie lo nota. Significa escuchar cuando el orgullo quiere hablar. Significa actuar con gracia cuando el mundo exige venganza. Caminar con la cruz también es aprender a tener esperanza, porque la cruz no terminó en muerte, terminó en resurrección. Y si Cristo resucitó, entonces no hay situación tan oscura que no pueda ser transformada. Cada vez que la vida te hiere, recuerda el Calvario. Allí, la desesperanza fue derrotada para siempre. Caminar con la cruz es levantarte sabiendo que aunque el dolor sea real, la victoria también lo es. Querido oyente, no puedes cargar la cruz solo. Jesús cayó varias veces en el camino al Gólgota, y un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarlo. ¿Sabes qué significa eso? Que aun el Hijo de Dios permitió que alguien lo ayudara a llevar su carga. Tú también necesitas comunidad. Personas que oren contigo, que te recuerden las promesas cuando las dudas te nublen, que te acompañen en el camino. La cruz no fue diseñada para ser llevada en soledad. Fuimos llamados a vivir en familia espiritual, unos ayudando a otros, todos bajo la misma gracia. Caminar con la cruz también es vivir con gratitud, porque cada respiración, cada día, cada oportunidad, es un regalo comprado con sangre. Cuando entiendes eso, tu corazón deja de quejarse y comienza a agradecer. El cristiano que camina con la cruz no necesita grandes bendiciones para alabar, le basta mirar al cielo y decir, gracias Señor, por tu sacrificio. Gracias, porque tengo vida, tengo perdón, tengo esperanza. Querido oyente, caminar con la cruz también significa no avergonzarse del Evangelio. En un mundo que glorifica el poder, la cruz parece locura.
Pero Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Caminar con la cruz es mantenerse firme en la fe, incluso cuando el mundo la rechaza. Es seguir creyendo en la verdad, aunque te llamen anticuado. Es amar al enemigo, aunque parezca irracional. Es brillar en medio de la oscuridad, sin apagar la luz. Y sí, a veces el camino es duro. Habrá lágrimas, habrá cansancio, habrá pruebas. Pero cada paso que das con la cruz te acerca más a la eternidad, porque el que carga su cruz en la tierra será coronado en el cielo. Jesús nunca prometió una vida fácil, prometió una vida con propósito. Prometió estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y esa promesa es suficiente para seguir caminando. Querido oyente, caminar con la cruz también es aprender a ver la vida con los ojos del cielo. Cada problema puede ser una oportunidad para confiar más. Cada pérdida puede ser un recordatorio de lo que realmente importa. Cada fracaso puede ser una escuela donde el Espíritu Santo te enseña paciencia y humildad. Caminar con la cruz no es resignarse, es transformar la realidad desde el amor. Es mirar el dolor y decir, aquí también estás, Señor. Es mirar la soledad y decir, no estoy solo. Es mirar la muerte y decir, ya no tienes poder sobre mí. Querido oyente, si estás cansado, si sientes que la cruz pesa demasiado, recuerda, no la llevas tú solo. Cristo camina contigo. Él no te observa desde lejos, Él lleva el otro extremo del madero. Cada lágrima tuya, Él la conoce. Cada herida, Él la entiende. Y en cada paso, Él te fortalece. Caminar con la cruz es vivir con propósito, amar con profundidad, creer con convicción y esperar con certeza. Es dejar que el Calvario no sea un recuerdo, sino una dirección. Cada día, una oportunidad para decir, hoy también, Señor, tomo mi cruz y te sigo. En la próxima parte, reflexionaremos sobre cómo esa cruz no solo cambia vidas individuales, sino que nos une como una sola familia espiritual. Veremos que el poder de la cruz no divide, sino que reconcilia, no separa, sino que reúne, porque en el Calvario, Dios no solo salvó personas, formó un pueblo. Querido oyente, no olvides, caminar con la cruz puede parecer difícil, pero al final del camino te espera una corona, y esa corona no se gana por fuerza, sino por fidelidad. Parte 7. La cruz y la familia de la fe. Querido oyente, cuando Jesús colgó del madero, no solo estaba reconciliando al hombre con Dios, también estaba uniendo a los hombres entre sí, porque la cruz no se levanta solo en dirección vertical, apuntando al cielo, también se extiende horizontalmente, abriendo sus brazos hacia el prójimo. La cruz es el punto donde el amor de Dios se encuentra con la humanidad, y donde la humanidad aprende a amarse mutuamente. Por eso, vivir bajo la cruz no es una experiencia individualista, sino comunitaria. Nadie puede caminar verdaderamente con Cristo y permanecer aislado, porque la cruz crea familia, no espectadores. Jesús, en medio de su agonía, lo demostró. Mientras sufría, levantó la mirada y vio a su madre y al discípulo amado junto a la cruz, y dijo, «Mujer, he ahí tu hijo». Luego dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. En ese momento, Jesús no solo estaba cuidando a María, estaba fundando una nueva familia, la familia de la fe. Una familia no unida por la sangre humana, sino por la sangre derramada en el Calvario. Querido oyente, cada creyente redimido por la cruz es parte de ese cuerpo. Ya no somos extranjeros ni ajenos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Esa familia tiene algo en común, todos fuimos perdonados. Y cuando recuerdas eso, no puedes mirar a tu hermano con orgullo ni desprecio, porque la misma gracia que te alcanzó a ti, lo alcanzó a él. La cruz nos iguala, nos reconcilia y nos enseña a ver el valor de cada alma como Cristo la ve. Querido oyente, la cruz nos une más allá de las diferencias. No importa el idioma, la cultura o el lugar. En el Calvario no hay etiquetas, ni rangos,
ni divisiones. Solo hay hijos amados de un mismo Padre. El apóstol Pablo lo expresó así en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El amor de la cruz derriba los muros que la humanidad levanta. Muros de prejuicio, de odio, de egoísmo. En su lugar, edifica puentes de reconciliación. Pero, ¿cómo se ve eso en la práctica? Se ve cuando decides perdonar al que te hirió, cuando ayudas al que nada puede darte a cambio, cuando lloras con el que llora y te alegras con el que se alegra, cuando entiendes que la cruz no es solo símbolo de salvación, sino de comunión. Querido oyente, la cruz nos enseña a llevar las cargas unos de otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esa ley es el amor, y ese amor se hace real cuando no miramos a los demás desde la distancia, sino desde la compasión. Cuando en lugar de juzgar, extendemos la mano. Cuando en lugar de señalar, levantamos. Cuando en lugar de criticar, abrazamos. Porque el amor que viene de la cruz no es teórico, es práctico, tangible, encarnado. Y es en esa práctica diaria donde el mundo puede ver la diferencia entre religión y relación. La religión divide, la cruz reconcilia. La religión exige perfección, la cruz ofrece gracia. La religión señala el error, la cruz muestra el camino. Querido oyente, si vivimos bajo la cruz, debemos aprender a ver la Iglesia como Cristo la ve, no como una institución llena de reglas, sino como una familia de almas en proceso. Ninguno es perfecto, pero todos están siendo transformados. El Espíritu Santo nos está moldeando, corrigiendo y purificando, para que reflejemos juntos la gloria del Señor. Por eso, cuando un hermano cae, la cruz nos llama a restaurar, no a condenar. Cuando alguien se equivoca, la cruz nos recuerda que nosotros también necesitamos misericordia. Cuando hay diferencias, la cruz nos enseña a buscar unidad, no uniformidad. La verdadera comunión no se basa en pensar igual, sino en amar igual. La cruz nos da una nueva forma de relacionarnos. Nos enseña a hablar con gracia, a escuchar con paciencia, a servir sin esperar reconocimiento. Jesús lavó los pies de sus discípulos antes de ir a la cruz, y les dijo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan capítulo 13, versículo 15. El amor que brota del Calvario se expresa en humildad, y cuando una comunidad vive así, el mundo lo nota, porque la cruz, vivida en comunidad, se convierte en un testimonio vivo del reino de Dios. Querido oyente, ser parte de la familia de la fe también significa caminar juntos hacia la eternidad. No somos competidores, somos compañeros de peregrinaje. Todos avanzamos hacia el mismo destino, el hogar celestial, donde la cruz se transformará en corona. Mientras tanto, aquí en la tierra, somos embajadores de ese reino. Cada acto de amor, cada gesto de compasión, cada palabra de aliento, es una semilla del cielo plantada en la tierra. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mundo no conocerá a Cristo por nuestros templos, ni por nuestra elocuencia, sino por nuestro amor. Querido oyente, la cruz nos invita a mirar a los demás como Cristo nos mira, a no rendirnos con las personas, a no perder la fe en la transformación, a ver más allá de los errores, porque en cada alma quebrantada hay una historia que Dios aún puede redimir, y cuando la Iglesia vive bajo la cruz, se convierte en un refugio para los heridos, no en un museo de santos. Allí, el pecador encuentra perdón, el débil encuentra fortaleza, el solitario encuentra familia. En la cruz, Jesús abrió sus brazos de par en par, y esos brazos siguen abiertos hoy. A través de ti, querido oyente, Dios puede abrazar a otros. A través de tu amor, otros pueden sentir el calor del cielo. Esa es la misión de la familia de la fe, extender el amor de la cruz hasta los confines del mundo. No con imposiciones, sino con compasión. No con juicios, sino con testimonio. No con palabras vacías, sino con vidas transformadas. En la próxima y última parte,
hablaremos del poder eterno de la cruz. Veremos cómo este símbolo de sufrimiento se convierte en el estandarte de la victoria final, y cómo, al mirar hacia la eternidad, la cruz sigue siendo la llave que abre las puertas del cielo. Querido oyente, nunca lo olvides. La cruz no solo te reconcilió con Dios, también te conectó con una familia que te acompaña en el camino, porque en Cristo nadie camina solo. Parte 8. La victoria eterna de la cruz. Querido oyente, hemos llegado al final de este viaje, pero no al final de la historia, porque la historia de la cruz no termina en la muerte, sino en la victoria. La cruz no es el símbolo de una derrota, sino el estandarte de una conquista eterna. En ella se levantó el amor más grande, la gracia más pura y la promesa más firme de toda la creación. La cruz no fue el final de Cristo, fue el inicio de nuestra redención. Cuando Jesús exclamó, consumado es, Juan 19:30, no habló como un hombre vencido, sino como un rey que había terminado su obra. Esa frase, en su idioma original, era un término legal y comercial que significaba la deuda ha sido pagada en su totalidad. Cada pecado, cada error, cada sombra del pasado, quedó saldada en ese momento. Y aunque el mundo vio a un hombre clavado, el cielo vio al Cordero triunfante. Imagina la escena, querido oyente. El cielo oscurecido, la tierra temblando, el velo del templo rasgado de arriba abajo. No fue un accidente. Fue Dios declarando que ya no habría barrera entre Él y nosotros. El camino quedó abierto. El sacrificio fue suficiente. La sangre fue aceptada. La cruz fue el campo de batalla, donde Cristo venció lo que ningún ejército, sabiduría o poder humano pudo derrotar: el pecado, la muerte y el infierno. Pablo lo dice con claridad en Colosenses 2:15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cada clavo que atravesó su carne fue una declaración de guerra contra las tinieblas, y cuando entregó su espíritu, las cadenas del enemigo se rompieron para siempre. A veces pensamos que la victoria está en la resurrección, y es cierto, la tumba vacía es la evidencia del poder, pero la raíz de esa victoria nació en la cruz, porque sin cruz no hay resurrección, sin sacrificio no hay redención. Jesús no solo resucitó para mostrar poder, resucitó porque en la cruz había ganado la batalla. Querido oyente, tú y yo estamos aquí, hablando de estas cosas, porque un día alguien decidió amar hasta las últimas consecuencias, y ese amor tiene nombre: Cristo Jesús. No hay otro poder que transforme más que el amor de la cruz. Los imperios caen, las riquezas se acaban, los títulos se olvidan, pero el poder de la cruz sigue de pie, eterno, inmutable, vivo. Quizás hoy sientes que la vida te ha golpeado con fuerza, que tus errores te persiguen y tus fuerzas se agotan. Mira la cruz. Allí, el Hijo de Dios llevó sobre sus hombros todo lo que tú no podías cargar. Él ya venció lo que tú temes enfrentar. Y si Él venció, tú también vencerás, porque su victoria se convierte en tu victoria. Romanos 8:37 lo dice con una fuerza que resuena a través de los siglos. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice que seremos, dice que ya somos. No porque seamos fuertes, sino porque estamos cubiertos por el poder de la cruz. La victoria eterna de la cruz no es una promesa lejana, es una realidad presente. Cada vez que perdonas, estás proclamando esa victoria. Cada vez que decides creer, aunque todo esté oscuro, estás proclamando esa victoria. Cada vez que ayudas, sirves o consuelas, estás proclamando que la cruz sigue viva en ti. Y esta victoria no tiene fecha de caducidad. La cruz no perdió su poder con los siglos. Su mensaje sigue siendo el mismo: Dios ama, Dios salva, Dios restaura. El libro del Apocalipsis, capítulo 5, nos muestra una escena gloriosa: multitudes en el cielo cantando: digno es el Cordero que fue inmolado. Es el triunfo final, el eco eterno de la cruz, resonando por toda la eternidad. La cruz no solo cambió el destino del mundo, cambió la historia de cada alma, porque en ese madero, la justicia y la misericordia se abrazaron. Allí, el cielo tocó la tierra. Allí, el amor venció al odio.
la esperanza a la desesperación, la vida a la muerte. Querido oyente, si la cruz fue suficiente para redimir al mundo entero, también es suficiente para redimir tu historia. No importa cuán lejos hayas ido, cuántas veces hayas caído, o cuánto dolor hayas cargado. La cruz sigue abierta, los brazos de Cristo siguen extendidos, y su voz, desde la eternidad, sigue diciendo, ven a mí, y hallarás descanso. Imagina el día en que todo termine, cuando ya no haya llanto ni dolor, y estemos frente a Él. Entonces miraremos sus manos, aún marcadas por los clavos, y comprenderemos que cada herida fue una puerta hacia nuestra eternidad. La victoria de la cruz no será un recuerdo, será nuestro canto eterno. Por eso, hoy te invito a vivir bajo esa verdad, no bajo el miedo, sino bajo la gracia, no bajo la culpa, sino bajo el amor, no bajo la derrota, sino bajo la victoria. La cruz no fue un accidente, fue un acto de amor planeado desde antes de la creación del mundo. Efesios 1:7 nos recuerda, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ese tenemos, no es futuro, es presente, es hoy, es ahora, es tuyo si crees. Si estás escuchando este mensaje y sientes que tu fe se ha debilitado, te digo, vuelve a mirar la cruz. No busques respuestas en lo que te rodea, míralo a Él. La cruz sigue en pie, Cristo sigue reinando, la victoria sigue siendo nuestra. Y si aún no has entregado tu corazón a Jesús, este es el momento. No esperes a mañana, no digas cuando esté listo. Nadie está completamente listo para algo tan grande como el amor de Dios. Solo abre tu corazón y dile, Señor Jesús, reconozco que moriste por mí, creo que tu cruz me limpia, me salva y me transforma. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Si has hecho esa oración, el cielo se ha alegrado. Has pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Querido oyente, antes de terminar este tiempo juntos, quiero recordarte algo. La cruz no fue el fin, fue el comienzo. Desde aquel día en el Gólgota, el mundo cambió para siempre, y tú eres parte de esa historia. La cruz es el punto donde tu pasado termina, y tu futuro eterno comienza. Hoy puedes levantarte con una certeza, no estás solo, no estás perdido, no estás olvidado. El mismo Cristo que venció en la cruz, está contigo. Él no te abandonará jamás. Así que, cuando sientas miedo, mira la cruz. Cuando sientas culpa, mira la cruz. Cuando no sepas a dónde ir, mira la cruz, porque allí está todo lo que necesitas: perdón, esperanza, propósito y amor. Jesús no solo cargó una cruz, cargó tu historia. No solo murió, resucitó para ti, y su victoria no se limita al pasado. Está viva hoy, en tu corazón, en tu hogar, en tu fe. La cruz es el puente que une lo humano con lo divino. Es la puerta abierta al cielo. Es el recordatorio constante de que el amor de Dios nunca falla. Y por eso, mientras tengas aliento, proclama esta verdad: Cristo vive, y su cruz triunfó. Te invito a cerrar los ojos, allí donde estás, y a reflexionar. ¿Qué significa la cruz para ti? No solo como símbolo, sino como verdad viva. ¿Es el lugar de tu culpa o el lugar de tu libertad? ¿La ves como derrota o como victoria? Deja que el Espíritu Santo te hable. Deja que te recuerde que, aunque el mundo se derrumbe, la cruz sigue en pie, y su poder sigue actuando en quienes creen. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo. Deja tu comentario escribiendo esta frase: la cruz de Cristo me dio vida. Esa será tu declaración de fe hoy. Y si aún estás en medio de una batalla, recuerda, la victoria ya fue ganada. No por tus fuerzas, sino por el amor que colgó en esa cruz. Vive entonces como alguien que ya venció, porque la cruz no es una historia del pasado, es una promesa viva que se cumple cada día. Y un día, cuando el sol se apague y la eternidad comience, veremos al Cordero triunfante y entenderemos que su cruz fue, es y será por siempre nuestra victoria. Querido oyente, gracias por acompañarme en este recorrido por el misterio, la gracia y la victoria de la cruz. Si este mensaje edificó tu vida, dale like, compártelo y suscríbete para seguir profundizando en la palabra.
Y no olvides escribir en los comentarios, la cruz de Cristo me dio vida. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te mantenga firme bajo la sombra de la cruz. Hasta la próxima enseñanza, y recuerda, la cruz no fue el fin, fue el comienzo de tu victoria eterna.